agradecidos a ti por habernos traído. Estamos agradecidos a ti por la bendición que es reunirnos en tu casa, en tu presencia y con tu pueblo. Señor, de manera especial para aprender de ti, aprender de tu palabra, ser edificados, ser exhortados, ser animados. Te rogamos ahora, Señor, que tú nos des de tu gracia, que tú nos des la habilidad de exponernos con claridad y también que tú permitas a los que escuchen que puedan tener oídos abiertos para escuchar lo que tienes que decirnos, Señor. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Bien, hermanos, como la mayoría sabe, hace ya 4 semanas nosotros comenzamos una serie de clases, una breve serie de clases sobre el tema de las finanzas desde una perspectiva bíblica. Mientras estaba leyendo esta semana, investigando un poco más sobre el tema, me llamó grandemente la atención la manera tan pendular en la que se han movido los criterios de la iglesia a lo largo de la historia con relación al dinero. Las posturas sobre los bienes materiales, sobre el dinero, sobre los recursos materiales como tal, han ido como un péndulo de un extremo a otro extremo a lo largo de la historia del cristianismo. Cuando nosotros nos adentramos, por ejemplo, en la Edad Media, podemos ver una tendencia muy marcada en algunos sectores del cristianismo hacia el ideal de la pobreza como virtud cristiana. Eso fue algo que floreció en cierto momento de la Edad Media. Por solo mencionar algunos promotores de estas ideas, tenemos, por ejemplo, el caso de San Francisco de Asís, que vivió entre 1181 y 1226, quien tuvo una de las posturas más radicales de la historia acerca del dinero y de los bienes materiales en su totalidad. Para él el dinero era un símbolo de apego al mundo y debía ser completamente rechazado por los seguidores de Cristo. Francisco llamaba al dinero el estiércol del diablo. Y en cuanto a la pobreza, él decía, es la dama más hermosa con la que me he podido casar. Para este hombre, ser piadoso y ser pobre como que iban de la mano. Otro teólogo importante que influyó en el pensamiento de la época fue Bernardo de Claraval, que vivió entre el 1090 y el 1153 después de Cristo. Un monje místico con una teología que fue bastante influyente en su tiempo, con una visión ascética y crítica hacia la riqueza. Su pensamiento, aunque no era tan radical como el de San Francisco de Asís, estaba igualmente anclado al ideal monástico de pobreza y de despego hacia las cosas materiales. Bernardo promovía una vida simple, austera, donde hay abundancia de bienes, decía él, rara vez hay pureza en el corazón. Más o menos la misma tónica de la época. Fue precisamente alrededor de esos pensamientos que no mucho después, en el siglo XIII en adelante, surgieron lo que conocemos como las órdenes mendicantes, órdenes monásticas mendicantes, cuyas normas y reglas incluía hacer votos de pobreza y vivir de la mendicidad. De ahí viene el nombre de órdenes mendicantes. Tal fue el caso de los franciscanos, de los dominicos, de los carmelitas, entre otros, que anunciaban que debían, para poder ser parte de la orden, renunciar a toda propiedad personal y vivir exclusivamente de la caridad ajena. Estas tendencias, que fueron bastante extremas, vinieron a ser equilibradas en épocas de la Reforma, en el siglo XVI, cuando los protestantes llegaron con una visión totalmente diferente acerca de los recursos económicos. Para los reformadores, la pobreza no era una virtud en sí misma. Ellos dignificaron el trabajo, igualaron la santidad de las vocaciones seculares con la de las vocaciones clericales. Lutero, por ejemplo, introdujo la idea del sacerdocio universal del creyente y con eso él, de alguna manera, pues igualó todas las labores, de tal manera que para él la labor de un sacerdote no era más santa que la labor de un carpintero. Esto transformó la mente de la sociedad y estimuló el trabajo diligente, productivo,
así como la generación de riquezas lícitas por parte del cristianismo que no era clerical, porque hasta en un momento determinado solamente las riquezas estaba en manos de algunas personas y mayormente del clero. Calvino, por su parte, creía en el esfuerzo y la disciplina en el trabajo y creía que eran virtudes que debían ser perseguidas por todo creyente, mientras defendía el derecho a la propiedad privada y a la libre competencia en cuestiones de negocio. De hecho, algunos atribuyen a Calvino proponer el germen de lo que es el capitalismo hoy en día. Poco después vinieron los puritanos con toda una teología del trabajo estructurada, lo cual también ayudó al establecimiento de sociedades muy prósperas en su época, como fueron sociedades la de Inglaterra, la de los Estados Unidos después. Ellos promovieron la diligencia, la excelencia en los servicios, la producción de riqueza por medios lícitos. Para los puritanos era un deber que cada creyente encontrara su vocación y tratara de desarrollarla de la mejor manera posible. Esto, por supuesto, incentivó la competitividad, la productividad y generó muchas riquezas. A la vez, los puritanos también enseñaban la moderación en el uso de los recursos y la liberalidad a la hora de usar esos recursos para causas justas. El pensamiento puritano al respecto puede ser ilustrado en las palabras de Jonathan Edwards, que decía: el uso piadoso del dinero es una forma de adoración a Dios. Esa era la mentalidad de los puritanos. Sin embargo, esa perspectiva equilibrada de los reformadores acerca del dinero, que influyó por un par de siglos, por algunas generaciones, lamentablemente no duró mucho tiempo. A finales del siglo XIX comenzó a gestarse lo que se conoció como el movimiento del nuevo pensamiento, que planteaba que la fe y el pensamiento positivo podían atraer riquezas. Estas ideas fueron muy atractivas para el cristianismo de la época, fueron luego el caldo de cultivo para que varias décadas más tarde se popularizara lo que hoy conocemos como el movimiento de fe y prosperidad, que aunque es un movimiento que no ha sido del todo homogéneo, por lo menos sí tiene un eje en común. ¿Cuál es el eje en común que tiene el dinero? Es decir, el dinero, la prosperidad material como parte de la bendición de Dios, según dicen ellos. Ahora, cuando estos promotores del Evangelio de la Prosperidad hablan de tener abundancia de recursos económicos, no piensen ustedes que están pensando en unos pocos cientos o miles de dólares. La fortuna de algunos de estos individuos que han hecho mercadeo con el Evangelio sobrepasa la imaginación de algunos de nosotros. Estamos hablando de individuos que tienen mansiones de más de 10 millones de dólares, jet privado, autos de alta gama como son Rolls Royce, Ferrari, etcétera, propinas en restaurantes de más de $1,000 y una fortuna en algunos casos, como se dice acerca de Kenneth Copeland, que sobrepasa los 760 millones de dólares. Todo eso salido del bolsillo de los contribuyentes de la iglesia. Tan escandalosa ha sido la conducta económica de algunos de estos falsos predicadores que en el año 2007 el Senado de los Estados Unidos decidió abrir una investigación contra 6 de los más conocidos evangelistas de este país, entre los cuales estaba Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joyce Meyer, entre otros. En el informe final de la investigación del Comité de Finanzas del Senado, se recomendó al IRS, lo que tiene que ver con el asunto de rentas internas, se recomendó al IRS modificar la política fiscal hacia las instituciones religiosas por la falta de claridad y los manejos turbios que se encontraron en las finanzas de estos individuos. Y es increíble, hermano, cuando uno analiza todo esto, cómo la visión acerca del dinero pasó de una forma tan pendular de órdenes de grupos de personas, órdenes mendicantes que pensaban que debían vivir de las limosnas, a individuos como los de movimientos de fe y prosperidad que ondean la bandera de sus millones como símbolo de que Dios les está bendiciendo. Es un cambio radical que va de extremo a extremo. Todo esto, hermanos, muestra una vez más, sin duda, que aunque el dinero no es malo en sí mismo, su uso y manejo encierra peligros que no debemos ignorar, aún en el contexto del cristianismo. Es muy delgada la línea que divide el buen uso
del uso inapropiado en cuestiones de dinero. Los pecados que se incurren en este tema son muy sutiles y se pueden disfrazar muy fácilmente de piedad. Y una misma conducta puede ser leída como una conducta piadosa y puede ser leída como una conducta escandalosa cuando se trata de dinero. Esta es la razón por la que los pastores de la iglesia entendimos que era prudente traer esta breve serie de clases en la que abordáramos el tema de los bienes materiales, los recursos, las finanzas desde una perspectiva bíblica. Luego nosotros de entrar a ver algunos principios fundamentales acerca de las finanzas en nuestra primera clase, pasamos luego a ver algunas dificultades financieras que comúnmente confrontamos o enfrentamos nosotros en la sociedad en la que vivimos. Y en este sentido estuvimos hablando de las deudas, también estuvimos hablando del déficit presupuestario, etc. Hay otras dificultades financieras que podemos enfrentar, pero ya dijimos que esta no va a ser una serie exhaustiva, sino que el propósito es abordar más bien las finanzas desde una perspectiva donde tratemos los asuntos que más incidencia tienen en nuestro contexto desde una perspectiva bíblica. En el día de hoy nosotros vamos a dejar detrás las dificultades económicas y vamos a entrar a considerar un par de principios que están relacionados con nuestras responsabilidades financieras. Y de forma particular en el día de hoy vamos a estar hablando del principio del ahorro, el principio bíblico del ahorro. Es básicamente de eso de lo que vamos a estar, con lo que vamos a estar lidiando en nuestra clase. Yo sé que para la mayoría de nosotros, que somos inmigrantes y provenimos de contextos donde hay muy bajos recursos, probablemente cuando hablamos del ahorro, la única cosa que tenemos en nuestra mente es aquella alcancía que teníamos de niños, que nos daban nuestros padres para echarle algunas monedas, que le echábamos a veces por la noche y durante el día tratábamos de sacársela para usarla. Y yo entiendo que ese es un contexto un poco difícil para nosotros. Yo recuerdo que la primera vez que yo escuché a alguien hablar de este tema en Cuba, me sonó como algo muy extraño a mi oído. Es decir, alguien viajó de República Dominicana a Cuba a ayudarnos con asuntos de aprender acerca de la teología del trabajo, de cómo hacer negocios, de una serie de cosas. Y en ese contexto habló de un presupuesto y del ahorro. Y aquello a mí en Cuba me sonó tan raro y tan desenfocado que esta persona no tiene idea de cómo vivimos nosotros en Cuba. Para que tengan ustedes una idea de cómo es que vivíamos, cuando mi esposa y yo nos casamos, poco tiempo después se casaron también Joel y Luzmey. Joel y yo trabajamos juntos en un mismo trabajo. Y en ese trabajo ganábamos la tremenda suma de $8 a la semana. Eso es lo que ganábamos. ¿Cómo vivíamos con $8 a la semana? No lo sé. Pero si era difícil sobrevivir con $8 a la semana, imagínense qué podíamos hacer para ahorrar de esos $8. Así que puedo entender perfectamente que siendo una iglesia de inmigrantes, que en su mayoría provenimos de contextos de precariedad, el tema del ahorro pueda resultar ajeno y extraño para algunos de nosotros. Sin embargo, hermano, si Dios ha dicho que hay sabiduría en un asunto, no debemos menospreciarlo por nuestro contexto, por nuestra idiosincrasia o por nuestra cultura. Debemos entender que estamos llamados a transformar nuestra mente y adaptarnos a lo que Dios ha dicho que es ideal en toda nuestra manera de vivir. Y eso incluye también nuestras finanzas. Así que quiero que en el día de hoy dediquemos nuestra clase a hablar un poco acerca del ahorro. Y vamos a estar viendo tres cosas básicamente sobre este tema. Vamos a ver algunas formas de ahorrar o perspectivas en cuanto al ahorro que aparecen en las Escrituras. Vamos a ver algunas razones para ahorrar y vamos a ver algunas recomendaciones para el ahorro. Ahora, antes de considerar estos aspectos como tal, es necesario que hagamos una apología del tema en cuestión para que podamos tener una perspectiva escritural del asunto. ¿Qué quiero decir con esto de una apología? Bueno, quiero decir que hay objeciones comunes que se levantan en la mente de los creyentes cuando se aborda el tema del ahorro. Por ejemplo, ¿acaso no dijo Cristo en Mateo 6:16 lo siguiente? Alguien que lea, por favor. José, ayuda. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. No os hagáis tesoros en la tierra, no atesoréis, como dicen algunas versiones.
¿No es el ahorro o la acumulación de recursos una forma de hacer tesoros en la tierra? ¿No estamos de alguna manera violentando este principio que Cristo nos está dando aquí? Por otro lado, ¿no es el ahorro de recursos contrario a ciertos deberes que nos impone la Biblia? Como por ejemplo, un deber que nos impone Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 18, donde dice que debemos trabajar, pero no para llenar nuestros bolsillos, sino para ayudar a los que padecen necesidad. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No dice nada aquí de trabajar para retener o para acumular, sino para poder compartir con el que tiene necesidad. Otra pregunta que puede surgir también cuando hablamos del ahorro es, ¿acaso tener recursos ahorrados en nuestro poder no socava nuestra dependencia de Dios y eleva nuestra altivez, nuestra soberbia? Eso es lo que dice Pablo también en 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tener recursos acumulados no nos puede llevar a poner nuestra confianza en esos recursos y dejar de confiar en Dios. No es de eso de lo que está alertándonos Pablo aquí. Lo cierto, hermano, es que al considerar estas objeciones debemos admitir que la acumulación de recursos, o lo que es lo mismo, el ahorro, tiene sus riesgos y peligros. Pero esto no sucede solamente con el ahorro, esto sucede con todas las áreas de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, algo tan necesario y esencial como comer y beber, a pesar de ser tan inocuo, puede llevarnos también a extremos pecaminosos, puede llevarnos a la glotonería, puede llevarnos a la borrachera. Incluso actividades tan santas como la oración y el ayuno. Cristo nos alerta en el Sermón del Monte de que pueden ser implementadas o usadas de manera pecaminosa. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurriría decir, bueno, pues como hay peligros en la oración y en el ayuno, pues entonces no vamos a orar ni vamos a ayunar. En este sentido, hermanos, la legitimidad de lo que hacemos muchas veces estará dada por las motivaciones con lo que lo hacemos, la forma en la que lo hacemos y el equilibrio con el que llevamos a cabo esa práctica. Y con el tema del ahorro no sucederá diferente. ¿Es legítimo ahorrar? Por supuesto que sí. Al menos eso espero demostrar en esta clase. Pero ¿significa que siempre que ahorremos estaremos haciendo lo correcto? Bueno, claro que no. Eso va a depender de por qué estamos haciéndolo, de cómo estamos haciéndolo y del equilibrio que estemos manteniendo con el resto de nuestros deberes cristianos. Ahora, en cuanto a que ahorrar es un acto legítimo, eso no deberíamos tener duda de eso. Déjame citar algunos autores brevemente que dan su opinión sobre el tema. El desperdicio frecuente del dinero pequeño lleva al desorden en el grande. Ningún cristiano debería despreciar la disciplina del ahorro. Es Juan Carlos Rael. Y otro autor más contemporáneo. El ahorro no es avaricia si se tiene como fin la obediencia, la provisión y la generosidad. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca del ahorro? Bueno, la Biblia menciona 3 tipos de enfoques distintos acerca del ahorro. Y eso es lo primero que quiero que consideremos. 3 enfoques distintos acerca del ahorro que podemos encontrar en las páginas de las Escrituras. Estos enfoques son el enfoque del hombre disipador, el enfoque del hombre acumulador y el enfoque del hombre sabio. Lo que vamos a hacer primero es ver cada uno de estos enfoques por separado. Primero, la Biblia habla de un hombre que se relaciona con el ahorro de manera disipadora. Noten cómo dice Proverbios capítulo 21, versículos 17 y 20. Por favor, hermano, le ayúdame leyendo. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué caracteriza a este hombre insensato que describe aquí Salomón? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo? En primer lugar, ama el deleite, ama el vino. Si hay un asunto afectivo, ama el disfrute, ama la buena vida, al punto de disipar todo lo que ingresa, precisamente persiguiendo esas cosas
que son atrayentes para él. El vino y los ungüentos en esa época eran símbolos de determinado nivel de vida. Un buen vino, un buen perfume, un perfume de calidad no estaba al acceso de todo el mundo. Solamente tenían acceso a él ciertas personas con cierto nivel de vida. Representaban gastos importantes. Es importante resaltar que ni el vino ni el ungüento eran malos en sí mismos. El problema de este individuo es que por su atracción, por su afecto hacia esas cosas, este hombre era impedido de avanzar económicamente en su vida porque todo lo disipaba. Él ama el vino, los ungüentos, dice Salomón, por tanto no se enriquecerá, sino que terminará disipando todo lo que tiene. ¿De qué tipo de gente estamos hablando aquí, hermano? Bueno, de cientos de personas, quizás entre las cuales tenemos algunas aquí sentadas, que viven lo servido por lo comido. Si ganan 100, gastan 100. Si ganan 5,000, gastan 5,000. Si ganan 15,000, gastan 15,000. No les importa vivir de cheque en cheque porque valoran tanto la buena vida que no se dan cuenta que su productividad no siempre va a ser igual y que los recursos que están derrochando hoy probablemente un día van a necesitarlos. Dice un autor, y ahora ayúdame leyendo, por favor. La persona derrochadora se deja gobernar por su amor al placer. Es seducida por los deleites materiales. Estos no necesariamente son placeres pecaminosos, pero el exceso de afecto por ellos le conduce a una vida indisciplinada financiera. Ahora, lo interesante de este pasaje no es que esta persona simplemente no va a llegar a ser rico y que eventualmente puede terminar padeciendo necesidad. Digo eventualmente porque recuerden que el libro de Proverbios no es un libro de promesas, es un libro simplemente de sabiduría popular. Entonces es probable que usted conozca gente que ama los deleites, los placeres y todavía tiene aún así mucho dinero. Eso puede ocurrir como excepción. Pero lo que generalmente va a pasar con estas personas es que si aman el deleite y aman el mucho gastar y aman el mucho tener, pues básicamente van a terminar en la pobreza. Eso es lo que comúnmente pasa. Pero eso no es lo más importante del texto. Lo más importante del texto es cómo Dios ve esa forma de vida. ¿Cómo Dios la ve? Déjenme poner el texto de nuevo para que... ¿Cómo Dios ve a ese individuo? Como un insensato, como un insensato. Ese es el principal problema de este individuo. Algunas versiones le llaman simple, otras versiones como la traducción de la Biblia de las Américas le llaman necio. Y es importante, hermano, que entendamos que en el libro de Proverbios la necedad y la insensatez no son simplemente debilidades del carácter. No es como decimos hoy en día, ay, fulano es medio entretenido, es una persona un poco distraída. No, no es de eso de lo que está hablando el libro de Proverbios. Cuando la Biblia habla de la necedad en el libro de Proverbios se refiere a una condición espiritual pecaminosa. El necio es alguien que soberbia y deliberadamente rechaza el consejo de Dios y por tanto anda en sus propios caminos. Así que cuando Dios dice que es una necedad disipar todo lo que produces, gastar el 100% de lo que tú ingresas, simplemente Él no está hablando de un criterio, de una opinión, de sabiduría popular. Él está diciéndote que esa es una actitud pecaminosa. Y vuelvo aquí a citar el libro de las finanzas y la Biblia, que les recomiendo leer. Recuerdo que lo tenemos en la librería. Es evidente que el patrón derrochador se produce cuando el dominio propio es escaso o inexistente. ¿Qué es lo que hay detrás de una persona que disipa todo lo que ingresa? Bueno, lo que hay detrás es un pecado. Es el pecado de la falta de dominio propio. Visto desde esa perspectiva, como dijo un predicador del siglo XIX, el ahorro es una virtud moral y no simplemente un acto económico. Es decir, estamos hablando de un tema que es mucho más profundo que manejar con habilidad nuestra finanza. De modo que el disipador no es solo alguien que maneja de forma imprudente su vida financiera, sino que es alguien que está caminando en un camino incorrecto a los ojos de Dios. Y eso es importante. Ahora, la Biblia no solo nos habla del disipador, sino que también nos habla del otro extremo. Nos habla del hombre acumulador. Y aquí vamos a ir de un extremo al otro. Hay personas que viven lo servido por lo comido, gastan todo lo que tienen, pero hay personas que solamente viven con el ojo o la mirada en el futuro y en el mañana.
Y su único gol, su único objetivo en la vida es acumular y preservar más riqueza y tener más y más y más. Vayan conmigo a Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21. Si puedes, por favor, hermano, ayúdame leyendo este texto. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro, el que atesora y no es rico para con Dios. Hay personas que leen estas palabras e inmediatamente dicen, ¿ves? Aquí Jesús prohíbe el ahorro. No debemos atesorar, debemos simplemente ser ricos para con Dios. Lo primero que debemos definir es de qué se trata esta parábola. ¿De qué se trata esta parábola? Cristo nos lo dice. ¿De qué se trata? De la avaricia. Básicamente es eso, lo dice en el verso 15. Jesús le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad o en la abundancia de los bienes que posee. Y les refirió esta parábola. Así que lo primero que debemos tener en cuenta es que esta es una historia ficticia que prohíbe la avaricia, no el ahorro. Ahora, aunque Jesús no está prohibiendo aquí el ahorrar o el atesorar bienes como tal, sí nos alerta de un punto muy sutil, y es que el ahorro puede ser o puede pasar de ser fácilmente esa práctica sabia, prudente y necesaria para convertirse en una forma pecaminosa de avaricia. Y eso sí es importante. Hay una forma muy sutil en la que nuestra práctica de ahorrar y de acumular riqueza puede pasar de ser algo sabio, prudente y apropiado a convertirse en simplemente avaricia. Simplemente avaricia. Ser un disipador y un derrochador es algo pecaminoso, como ya vimos, pero ser un avaro, que lo único que le interesa es guardar compulsivamente como un fin en sí mismo, eso también es pecaminoso y debe ser evitado. Yo he conocido personas, hermanos, con muchos recursos, con un afán de economizar y ahorrar, que les ha convertido en gente ridículamente avara, ridículamente avara. Como dice un amigo mío, son personas más agarradas que una vieja en moto. Son gente ridículamente agarrada. Recuerdo un caso extremo de cuando llegué a este país, alguien me invitó a una reunión para hablar asuntos de trabajo y alguien con mucho dinero y me invitó a un restaurante de comida rápida. Y me dijo, mira, vamos a comprar una hamburguesa y vamos a dividirla a la mitad. Tú te comes la mitad y yo me como la otra mitad. Y yo me quedé sorprendido porque sé que es una persona que manejaba 6 cifras de dinero, si no estamos hablando de una persona con pocos recursos. Pero su afán por economizar le estaba llevando a una conducta realmente ridícula. Ahora, ¿cómo saber si mi práctica de ahorrar y acumular bienes está pasando de ser una virtud a ser un pecado? Bueno, esta parábola revela algunos detalles interesantes que pueden darnos iluminación al respecto. Primero, el individuo de esta parábola ahorraba de forma egoísta. Todo el tiempo, noten el pasaje, se presenta en la parábola en primera persona del singular. Yo, mis frutos, mis bienes, mis graneros, me diré a mi alma. No hay mención en la parábola de otras personas. Cuando el individuo tuvo suficiente como para ya vivir toda su vida, no dijo, bueno, ahora que tengo suficiente, déjame comenzar a repartir con otras personas. Dijo, no, tengo suficiente, voy a hacer graneros más grandes para tener más que suficiente. Ni siquiera hay mención a familiares en la parábola. En este sentido, la esencia de este individuo era su egoísmo, su egocentrismo. Todo tenía que ver con él, solamente con él.
En este sentido, hermano, si tu afán por ahorrar y economizar te colocan solo en ti y te impiden ver las necesidades de otros y te impiden pensar en la gente que te rodea, ya hay algo ahí que no anda por buen camino. Estás en un crucero de vacaciones en el Caribe, te has gastado varios cientos de dólares en tu viaje, te vas en una isla a comprar un souvenir y comienzas a regatearle 50 centavos de dólar a una señora que probablemente va a ganar en el día lo que tú te gastaste en un café. Hermano, eso no es buen manejo de tu economía, eso es mezquindad. Eso es egoísmo y mezquindad. Y ese tipo de cosas, simplemente porque queremos economizar y ahorrar, son improcedentes cuando uno es creyente. Si tu práctica de ahorrar y economizar te lleva a pensar siempre egoístamente en ti y solo en ti, ya hay algo mal de facto. Dice Randy Arcon, si puedes me ayudas leyendo, hermano. El ahorro sabio honra a Dios porque demuestra dominio propio y mayordomía fiel, pero ahorrar sin generosidad es solo codicia con otro nombre. Simplemente es codicia disfrazada. Lo otro que resalta en la parábola es la ausencia de atención a Dios. Si hay una actividad laboral en la que hay que reconocer la intervención divina, es la agricultura. Es decir, una lluvia temprana o tardía puede echarlo a perder todo. Una tormenta, una granizada, cualquier cosa puede arruinar 6 meses de trabajo, 1 año de trabajo. Sin embargo, este hombre tuvo un ciclo de cosechas exitosas, la providencia le favoreció una y otra vez. No hay mención a Dios en toda la parábola, ni a su bondad, ni a la gratitud, ni a por el estilo. Y no solo eso, no hay ni siquiera mención a apartar algo para la obra de Dios de toda la prosperidad que este individuo había tenido. En la cultura judía era muy sabido, estaba muy promovido y estaba legislado que había que contribuir con la obra de Dios a través de diezmos, ofrendas, primicias, etc. Sin embargo, Dios y su obra no salen a la luz en ningún lado en esta parte. La única meta de este individuo era producir riquezas para acumular más en su granero y asegurar así su futuro. Su egocentrismo dejaba fuera incluso a Dios. Por eso dice Jesús en el verso 21, así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Dios no formaba parte de la ecuación de este individuo. Su único proyecto consistía en acumular para poder disfrutar. Proverbios 3:9 nos dice, honra a Jehová, puedes leer, sí. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Una buena pregunta para saber si tus planes de ahorro califican como prudencia o avaricia es, ¿tú estás honrando a Dios con tus bienes? ¿O tu afán por acumular igualdad retiene en tu mano de contribuir con la extensión del reino? ¿Estás tan afanado por tener más y acumular que eres incapaz de pensar que hay un reino que tiene que avanzar y que necesita de recursos? No, mi hermano, es que yo tengo que garantizar mi futuro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y eso es lo que estamos defendiendo en nuestra clase. Pero acuérdate que hay una línea fina en este asunto que divide la prudencia de la avaricia. Lo uno es virtud, lo otro es pecaminoso. El tercer tipo de individuo que la Biblia menciona en relación al tema del ahorro es el individuo sabio, el hombre sabio. Así como las Escrituras mencionan, por un lado, el extremo del hombre disipador y por otro lado, el extremo del hombre que simplemente está acumulando, el acumulador. También la Biblia nos presenta el equilibrio entre ambos. Un individuo sabio que no consume todo lo que ingresa, pero que tampoco vive para acumular como el único objetivo de su vida. Se trata simplemente de alguien que retiene sin gastar una porción apropiada, adecuada de sus ingresos, para así poder tener en el futuro cuando lo necesite. Nota cómo lo presenta Salomón en Proverbios capítulo 13, versículo 22. Puedes leer, por favor. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. El hombre bueno dejará herederos, o como dice la Biblia de las Américas, dejará herencia a los hijos de sus hijos. Y aquí Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, califica como buena la actitud o la actuación de aquel hombre que es capaz de acumular una cantidad apropiada de recursos para dejar como herencia a su descendencia. Y no solo dice a sus hijos, incluso dice a los hijos de sus hijos. Está implícito que esta persona mencionada aquí no es un disipador. Si alguien disipa todo lo que produce,
lo más que va a dejarle a sus hijos es herencia y problemas. Ahora, yo debo admitir que el mensaje central de este texto no está en el ahorro, ni está en la herencia, ni nada por el estilo, sino que hay un contraste entre la bendición de Dios sobre el justo y su descendencia y la bendición y la maldición de Dios sobre el injusto y su descendencia. Sin embargo, no podemos dejar de ver que el proverbista, inspirado por el Espíritu Santo, está elogiando la manera en la que un hombre sensato maneja sus finanzas de tal forma que puede dejar algo de herencia a sus sucesores. Ahora, no quiero poner una carga sobre nadie que la Biblia no pone. Quizás usted ha trabajado diligentemente, se ha esforzado toda su vida, ha hecho lo mejor posible, ya está en la etapa de la jubilación y no tiene ni un centavo para dejarle a sus hijos. Si ese es el caso, hermano, no debe sentirse culpable. Usted hizo lo que estaba en sus manos hacer, pero que sea por la providencia y no simplemente porque usted actuó alocadamente y manejó sus finanzas de manera impropia, de manera irresponsable, de tal forma que ahora usted puede culpar a Dios y a la providencia, pero en realidad ha sido usted quien no ha sido cuidadoso. Lo que normalmente debería pasar es que los padres puedan dejar algo a sus hijos. Al menos eso es lo mismo que declara el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:14. Miren cómo dice. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo está defendiendo su ministerio entre los corintios y en medio de su defensa él hace una declaración incidental de cómo comúnmente deberían ser las cosas. ¿Cómo deberían ser? Bueno, que los padres deberían atesorar para los hijos. Eso es lo que debería comúnmente ocurrir. Otro pasaje que nos enfoca el tema del ahorro es Proverbios 21:20. Ya leímos el texto cuando hablamos del hombre que disipa, pero vamos a leerlo ahora de nuevo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Ya citamos este texto antes, pero lo volvemos a citar porque lo que tenemos aquí es un contraste. Esto es lo que se conoce como un paralelismo antitético. Simplemente se están contrastando dos ideas opuestas. Básicamente lo que está enseñando este versículo es que así como hay insensatez en disipar todos los recursos, hay sabiduría en retener parte de ellos. Hay sabiduría. Es una sabiduría que el Señor reconoce en este texto. No es sabio gastar todo lo que producimos. Aquí quizás alguien argumente, pero mi hermano, ¿acaso no dijo Cristo, no os afanéis por el día de mañana, bástale a cada día su propio afán? Este énfasis marcado en garantizar el futuro y en ahorrar para el futuro, ¿no es una forma de afanarnos? Bueno, lo cierto es que Cristo nunca dijo que no debíamos ocuparnos del día de mañana. Y más vale que usted ayer se haya ocupado de lo que su familia va a comer hoy. Cristo no dijo que estaba mal ocuparnos de los nuestros, dijo que estaba mal preocuparnos. Es la preocupación y el afán lo que está mal, no la ocupación legítima. No hay nada de falta de espiritualidad o de desconfianza cuando ahorramos de manera prudente por motivaciones correctas. Dice un reconocido asesor financiero cristiano: el ahorro no es una señal de falta de fe, sino de obediencia a los principios bíblicos de prudencia. No hay nada de espiritual en gastar todo lo que tienes. El ahorro disciplinado es más bien una expresión de dominio propio. No hay nada de espiritual, hermano, en gastar todo lo que tenemos y decir, yo confío en el Señor. Eso no es espiritual, eso es imprudencia. Otro texto que enseña este principio de sabiduría del ahorro es Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dios ha puesto un instinto en las hormigas, que es un principio de sabiduría, que le permite sobrevivir en los diferentes ciclos de su vida. La hormiga sabe que en el verano, cuando el clima es idóneo, puede salir fuera y recoger alimento, para cuando llegue el momento donde el clima no es tan idóneo, pueda tener que comer. Así que cuando hay posibilidad, la hormiga sale, se esfuerza y diligentemente recoge todo, acumulando para la época de dificultad. Si nunca se ha detenido a ver cómo funciona un hormiguero, yo les recomiendo que lo haga. Además de ser interesante, es muy interesante, créalo, pero además de ser interesante, Dios dice que usted puede sacar algo de sabiduría de ahí.
puede enseñarnos sabiduría. ¿Qué nos enseña la sabiduría de las hormigas? Bueno, nos enseña primero a ser diligentes. Las hormigas no tienen nadie que le mande, pero hacen su trabajo y lo hacen esforzadamente. Y por otro lado, nos enseña a acumular en los tiempos de abundancia para cuando vengan los tiempos de escasez. Es increíble, hermano. Algunas hormigas que no tienen raciocinio son más inteligentes que algunas de las personas que nos rodean. Es increíble, pero es así. ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen los tiempos de abundancia? ¿Acumulamos para los tiempos de escasez? No, yo lo dudo mucho. Ganamos $3,500 mensuales. De buenas a primeras conseguimos un trabajo de $6,000. ¿Y qué hacemos en el primer cobro del mes? Cubano que se respete en Hialeah. No voy a hablar de otras nacionalidades, voy a hablar de los cubanos. Cubano que se respete en Hialeah va para una joyería, se compra una cadena con una buena medalla de oro y luego va para el dealer a sacar un carro nuevo, porque no va a andar en un transportation, como dicen, va a andar en un carro nuevo. Subieron los ingresos, subimos el nivel de vida. Y no cualquier auto. Si hay una cosa que le encanta a los cubanos es aparentar. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, hermano. Miami es la quinta ciudad en los Estados Unidos con más solicitudes de préstamos para autos de lujo. Solamente adelantada por 4 ciudades en la categoría de Los Ángeles y New York, donde está la gente con más dinero en el mundo. Y según una información del sitio citydata.com, si se hace un cálculo per cápita, Miami podría ser la ciudad con más autos deportivos y de lujo de todos los Estados Unidos. Si calculamos per cápita la cantidad de personas que hay por autos de lujo. Ahora, la parte más graciosa de esto es que de las 5 ciudades donde más autos de lujo se comercializan, Miami es la que tiene el índice de pobreza más alto y el salario menor, $54,000 mensuales en promedio y un 20 punto algo por ciento de pobreza. Definitivamente a nosotros nos gusta aparentar. He conocido personas que reciben bonos de alimentos del gobierno y manejan un auto de $70,000, $80,000. Eso lo he conocido, no, nadie me lo ha contado. Eso lo he visto yo más de una vez. Si cada vez que incrementas tus ingresos, incrementas también automáticamente tu nivel de vida, jamás vas a ahorrar ni acumular un centavo. Lo gracioso es que luego, cuando vienen las crisis, entonces queremos ahorrar. Pero ¿qué vas a ahorrar en medio de la crisis? El momento de ahorrar es cuando sube tu nivel de vida. Ese es el momento de retener y ahorrar. Eso es la sabiduría que nos enseña las Escrituras. Es el principio que vemos en las hormigas. Y fue el mismo principio que implementó José en Egipto, en Génesis 41. ¿Qué pasó en Egipto? Faraón tuvo un sueño. Y en el sueño veía 7 vacas flacas que se comerían a 7 vacas gordas. ¿Qué sucedió? Que la interpretación del sueño era la siguiente: van a venir 7 años de riqueza y de mucha abundancia, seguidos por 7 años de mucha pobreza. ¿Y cuál fue el consejo de José? Mira, vamos a quintar, o vamos a tomar el 20% de todo lo que se produzca en los años de abundancia y vamos a guardarlo para los años de pobreza. De tal manera que cuando vinieron los años de pobreza en Egipto, había alimento aún para venderle a otras naciones. Si hubiese sido en Hialeah, probablemente hubieran tenido 7 años de fiesta. Es lo que hubiéramos tenido, 7 años de fiesta. Y luego a resolver como sea. Alguien dice, puedes leer, mi hermano. Ahorrar es decirle no al ego hoy para decirle sí a la libertad mañana. Hermano, el ahorro es un principio de sabiduría que corre a lo largo de toda la Biblia. Y sin duda alguna, cometemos un grave error cuando ignoramos la voz de Dios en este sentido. Créeme que cometemos un grave error. Ahora bien, habiendo establecido el fundamento bíblico para el ahorro, me gustaría considerar más brevemente, en segundo lugar, algunas razones para ahorrar. ¿Por qué debemos ahorrar? Razones para ahorrar. ¿Por qué debemos ahorrar? Ya vimos que hay un principio bíblico de sabiduría en el ahorro. Y si hay una razón por la que debemos ahorrar es porque Dios dice que debemos hacerlo. Y eso es suficiente. Pero a veces Dios nos deja ver algunas cosas, las cuales también son importantes para estimularnos a la obediencia.
Con relación al ahorro, creo que al menos podemos mencionar dos razones prácticas que hacen absolutamente necesario que nosotros hagamos uso de este principio de sabiduría. ¿Cuáles son estas razones? Básicamente son dos. Necesidades futuras inciertas y necesidades futuras ciertas. ¿A qué nos referimos con esto? De necesidades futuras inciertas primero. Bueno, nos referimos a la realidad de que vivimos en un mundo que no podemos controlar. Como bien decía alguien, la única cosa de la que podemos estar seguros en este mundo es que no podemos estar seguros de nada. Usted no tiene control absolutamente de nada, fuera de lo que ya pasó. Lo que va a pasar mañana, usted no tiene control absoluto, ninguno. ¿Qué dice Proverbios 27:1? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. No sabemos, hermano, lo que va a traer el día de mañana. Yo tengo planes mañana de ir a trabajar, pero no sé si cuando salga de aquí voy a llegar a mi casa. O no sé si aunque llegue a mi casa me van a llamar de mi trabajo y me van a decir, mira, vamos a cerrar la compañía, ya no vengas a trabajar. No sé absolutamente nada de lo que puede ser el día de mañana. Santiago nos recuerda esta realidad de una forma incluso un poco más aplicativa. Miren cómo lo expresa Santiago. Vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y tenemos muchos planes. Tenemos planes de negocio, tenemos contratos de trabajo por firmar, tenemos propuestas de empleo y estamos contando con todo ello. Pero la realidad objetiva es que no sabemos si el día de mañana nos va a permitir alguna de esas cosas. Tenemos que contar con algo que se llama divina providencia. ¿Qué es la divina providencia? Es el control soberano de Dios sobre todas las cosas, gobernando este mundo, que no nos pide permiso para hacer las cosas a su antojo. Dios no cuenta con nosotros. Nosotros simplemente tenemos que aceptar su gobierno. Y ese gobierno está fuera de nuestro control. Si tuviéramos esta perspectiva teológica presente a la hora de presupuestar y distribuir nuestros ingresos, estoy seguro que sin duda alguna apartaríamos una porción responsable para ahorros, hermanos. Porque las necesidades inesperadas e impredecibles en realidad no son tan inesperadas ni tan impredecibles. Podemos contar con ellas. Lo único que no sabemos es cuándo van a llegar, pero podemos contar con que van a pasar cosas. Vivimos en un mundo caído. Por tanto, una enfermedad, un accidente, la quiebra de un negocio, la pérdida de un empleo, un auto roto, un fenómeno meteorológico, el coronavirus, todo eso puede pasar de la noche a la mañana y quedarnos nosotros sin saber cómo vamos a dar el paso siguiente. Como dice un autor, no ahorrar es como construir una casa sin techo y esperar que nunca llueva. Usted construye una casa y le pone techo. No va a llover todos los días. A lo mejor pasan 2 meses y no llueve, pero créeme, algún día va a caer un aguacero. Y el ahorro es igual. Usted lo tiene ahí, no lo va a necesitar hoy, mañana, ni el mes que viene, ni en 6 meses, pero algún día va a tener necesidad de él. Ahora, no solamente están las necesidades futuras inciertas, también están las necesidades futuras ciertas. Hay cosas de las que no tenemos certeza que van a suceder, pero hay cosas de las que estamos ciertos que sí van a suceder. ¿Como cuáles? Por ejemplo, usted tiene un hijo en edad escolar. Eso significa que en unos pocos años ese hijo va a ir a la universidad. Así que, ¿qué puede hacer usted si tiene un niño hoy de 5, 6, 7 años? Bueno, puede esperar que tenga un día antes de entrar a la universidad y que se la resuelva como pueda, o puede también abrir una cuenta de ahorros, que hay muchos planes en este país que funcionan incluso con beneficios fiscales para que usted pueda prepararle un plan de ahorro a su hijo. O usted puede tener un padre entrando en la adultez y debe prepararse económicamente para ello. A lo mejor debe mudarse a una casa más amplia, a lo mejor necesita a alguien que le ayude cuidando y eso va a requerir un costo. O simplemente tiene un auto para ir a su trabajo diario, que usted sabe que cada 2 años tiene que cambiar las 4 gomas. Va a esperar a que se le revienten las 4 gomas para esa hora decir, ¿qué hago? O tomar una tarjeta de crédito prestada. No, de alguna manera usted puede presupuestar esos gastos porque son gastos seguros que van a venir a su vida. ¿Qué dice Proverbios 22:3? Un texto muy conocido.
El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. De nuevo Salomón vincula esto con la simpleza o la necedad. La falta de anticipación, hermanos, es simpleza y necedad. Eso es lo que está diciendo Salomón aquí. Ahora bien, me quedan 10 minutos. Hemos visto los tipos de ahorradores que la Biblia presenta, hemos visto las razones por las cuales deberíamos ahorrar a grandes rasgos. Me gustaría en último lugar terminar con algunas consideraciones o recomendaciones o consejos en cuanto a ahorrar. Y aquí me gustaría traer algunas recomendaciones que no son mías, son recomendaciones prácticas que he sacado de algunos de los libros que he estado consultando. Y lo primero que debemos mencionar aquí es que existen básicamente dos formas de ahorro. Está el ahorro pasivo y está el ahorro activo. El ahorro pasivo y el ahorro activo. El ahorro pasivo, generalmente cuando hablamos de ahorro, lo que nos viene a la mente es tomar una cantidad de dinero de nuestro salario y apartarlo en efectivo o de forma electrónica para una cuenta. Pero el concepto de ahorrar tiene que ver mucho más con una forma de vida que con una transacción. En este sentido, dice el autor de Finanzas Bíblicas, quien cito una vez más. El ahorro no es un número, sino la formación de un carácter y el establecimiento de un estilo de vida guiado por principios. Hay una palabra que no es muy común, no se usa mucho, para referirse al estilo de vida del que estamos hablando. Es el término frugal. Ese es un término, la frugalidad, no es una palabra que se usa prácticamente ya en español, pero una persona frugal es aquella que consume lo necesario, evita los excesos y se maneja con orden y disciplina. No es necesariamente una persona austera, porque la austeridad es algo un poco más, más rígido, más duro, más riguroso. La persona frugal puede ser generosa, la persona puede disfrutar de las bondades de la vida, pero sin llegar a los excesos ni pasar por encima del orden establecido por Dios. Estos consejos prácticos que voy a mencionar aquí en cuanto a ahorrar de manera pasiva son característicos de la vida frugal, si es que los implementamos. ¿Cuáles son estos consejos? Número 1, no vamos a descubrir el agua fría, son cosas que conocemos. No compre compulsivamente. No compre compulsivamente. ¿Qué cosa es una compra compulsiva? Es una compra no planificada. Es una compra de algo que usted no andaba buscando. Ese par de zapatos que usted le pasó por el lado en la tienda y le guiñaron el ojo, usted no iba pensando comprarlo, pero finalmente los echó en su carrito. Eso es una compra compulsiva. Alguien decía en este sentido, evita el turismo de compras. No vayas de turismo a las tiendas para ver si te aparece algo que vas a comprar. No, alguien decía, hay que tener una mentalidad de cazador. Vaya a cazar lo que usted va a buscar, aprécielo, tómelo y váyase del lugar. Eso es lo que hay que hacer. Las tiendas saben, las personas que manejan las tiendas saben que esto funciona así. Por ejemplo, usted va a una tienda como IKEA y difícilmente usted va a salir de ahí sin comprar algo. Porque la tienda está estructurada que usted tiene que entrar y para salir tiene que recorrer toda la tienda. Algo se le pega, usted puede estar seguro de eso. Y en Costco han hecho algo más inteligente. En Costco cambian las cosas de lugar. De tal manera que usted no puede ir hoy a buscar lo mismo que encontró ayer en el mismo sitio. Tiene que recorrer toda la tienda buscando. Pero ¿para qué es eso? Simplemente saben que el turismo de compras existe y que usted va a salir enganchado con alguna cosa. Evite las compras compulsivas. Segundo, aprenda a distinguir entre necesidades y gustos. Es que necesito una cartera. Otra más necesita. Para no cogerla con las mujeres. Necesito un reloj. A los hombres no nos gustan las carteras, pero nos gustan los relojes, nos gustan las herramientas. No sé por qué tanto, si todos los relojes dan la hora igual al mismo tiempo. Tienes 20 y todos dan la misma hora. De verdad, hermano, compramos muchas cosas por capricho, no por necesidad. Hace algún tiempo alguien me compartió un fragmento de una entrevista al dueño original de Walmart, señor Walton, que le preguntaron acerca de sus manejos económicos. Y él decía, siempre me hago una pregunta antes de comprar algo. ¿Realmente lo necesito? Es un hombre que fue multimillonario y se hacía esta pregunta, ¿qué quedará para nosotros que no tenemos ni dónde caernos muertos? Deberíamos preguntarnos eso más. ¿De verdad necesito esto que quiero comprar? Otro, evite las compras con intereses. Si usted paga interés, ese interés va a deducir de su bolsillo una suma de dinero que podría terminar
siendo parte de su ahorro. Las tarjetas de crédito que ofrecen las tiendas, debes saber esto, las tarjetas de crédito que ofrecen las tiendas, en su mayoría casi absoluta, tienen un alto interés desde el primer día. Es decir, desde el primer ciclo de facturación. Si usted no paga en el ciclo de facturación, en el primer mes ya va a pagar intereses por ello. No tiene sentido, a menos que usted pueda pagar en ese ciclo de facturación. No se deje arrastrar por el materialismo. Nosotros vivimos en un mundo que nos presiona a cumplir ciertos estándares, modas, estilos, marcas. Si no cumples con esos estándares, estás desaprobado o desaprobada. Y en el intento de encontrar esa aprobación de las personas que nos rodean, muchas veces terminamos gastando cosas que no estamos preparados para gastar. El entorno nos empuja a vivir por encima de nuestra realidad. Dice Warren Buffett, que no es creyente, pero es un hombre bastante anciano, probablemente sea la persona que más dinero ha ganado invirtiendo en la bolsa de valores, y tiene algunos criterios económicos a veces acertados. Y dice él lo siguiente en cuanto a comprar cosas simplemente por la presión ajena. Comprar ropa de marca no te hace rico, solo te hace parecerlo. La verdadera riqueza no se compra, más bien se construye. No puedes comprar la riqueza, hermano. Debes construirla. Y si la vas a construir, créeme que gastando en lo que no debes, no lo vas a lograr. Otra cita. El ahorro es nuestra declaración de independencia de un mundo materialista. Es una forma de rebelarnos contra el patrón de la sociedad consumista. Es una declaración de independencia, hermano. Ahorramos, cuando lo hacemos, declaramos, no voy a dejarme arrastrar por una sociedad consumista, no lo necesito, no tengo que estar a la altura, no tengo que mostrarle nada a nadie. Eso es difícil, pero es lo que debemos hacer. Otro, renuncie a gastos por compromiso. Hermano, no permita que nada ni nadie le comprometa en gastos que no están presupuestados y que no son deseados. Viene el Día de las Madres, viene el Día del Padre, viene la Navidad y le meten en un intercambio de regalos y usted dice, bueno, es que no quiero, pero ¿por qué lo hace? Bueno, es que me da pena. No, hermano, eso no es una buena razón para gastar un dinero que no debemos gastar. Me encanta una frase de Sinclair Ferguson, no es de él, él la usó, es de un comediante más bien, pero Sinclair Ferguson, hablando de la Navidad, a mí no me gusta la Navidad, espero que no me apedreen por esto, pero parece que Sinclair Ferguson tampoco. Y hablando de la Navidad, él dice, la Navidad es el tiempo en el que gastamos un dinero que no tenemos, comprando comprando regalos que no podemos para agradar a gente que no nos caen bien. Ese es el resumen de él acerca de la Navidad. Me pudiera decir otras cosas acerca del ahorro pasivo, pero no tenemos tiempo, me quedan un par de minutos. Quiero hablar algo del ahorro activo. ¿Qué es el ahorro activo? Bueno, no es más que la designación de cierta cantidad de dinero para ser guardada en un fondo para el futuro. Ese es el ahorro activo. Nuestros abuelos ahorraban debajo del colchón o en una lata de galletas. Ya hay maneras un poco más sofisticadas para ahorrar. Unas pocas recomendaciones para este tipo de ahorro. Primero, ahorre presupuestadamente y no de manera residual. Este es un principio fundamental para las personas que ahorran. Si usted va a ahorrar lo que le va a sobrar, realmente no va a ahorrar nada. Si usted no dispone cierta cantidad o cierto por ciento para el ahorro, créame, no va a ahorrar absolutamente nada. ¿Cuánta cantidad? Bueno, eso no se lo puedo decir yo. Los expertos dicen que entre un 5 y un 20% es lo apropiado, pero eso sí ya debe quedar a criterio de cada quien y de acuerdo a sus necesidades. Pero sí debe poner al menos un mínimo para ahorrar. Segunda recomendación, tenga objetivos definidos para sus ahorros. Debe saber para qué está ahorrando. No es lo mismo tener una cuenta de ahorro para un retiro dentro de 30 años que tener un ahorro simplemente para comprarse un carro el año que viene. Son dos conceptos totalmente diferentes. Una cuenta de ahorro a largo plazo puede ser manejada de una manera diferente que un ahorro de un año para otro. Puede ser manejada de una manera rentable y también puede producir pérdidas a largo plazo. Y esto nos lleva a la tercera y última recomendación. Procure la rentabilidad con sus ahorros. Si usted procura la rentabilidad con sus ahorros, podía generar más ahorros.
Y esto es importante, hermano, porque ¿qué pasa si usted, y esto debemos saberlo, qué pasa si usted toma ahora mismo $50,000 y los coloca en una cuenta de ahorro de Bank of America que paga ahora mismo al 0.02% y usted lo pone ahí por 10 años? ¿Usted sabe cuánto va a ganar usted en los 10 años por esos $50,000 que está usando Bank of America? Se lo digo, 10 pesos. 10 pesos es lo que va a ganar. No va a ganar absolutamente nada. Ahora, no solo no va a ganar, también va a perder, porque hay una cosa que se llama inflación. Si mantenemos una inflación al 3% consecutivo por 10 años, usted va a estar perdiendo alrededor de $12,800 en ese tiempo. Entonces, lo que podía hacer hoy con esos $50,000, simplemente dentro de 10 años equivale a unos $37,200. Ya no equivale a $50,000. Entonces está perdiendo. ¿Cuál es la solución? Bueno, debe invertir ese dinero, ponerlo, ahorrarlo en activos financieros que le ayuden de alguna manera a tener un poco más de lo que tiene. Por ejemplo, usted puede comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son activos financieros seguros. Si usted compra ahora mismo bonos del Tesoro al 4.4%, 4.65%, podría generar ganancias en 10 años entre $27,000 y $30,000. Eso le serviría para amortiguar la inflación y le quedaría algo de ganancia. Hay instrumentos financieros que son los bonos del Tesoro, certificados de depósito, cuentas de alto rendimiento, entre otros. Claro, hermano, todos estos instrumentos financieros tienen riesgos y tienen cosas que usted debe saber. No estamos recomendando aquí a nadie que haga nada. Simplemente instrúyase, vaya con su banco, aprenda, pero que sus recursos financieros no se le diluyan y se le vayan de la mano. Hermano, debemos terminar. Podría decir muchas cosas más, pero no tenemos el tiempo para esto. Solo quiero concluir con un pensamiento que creo que es necesario para complementar todo esto que hemos dicho. Como estuvimos considerando hoy, la Biblia no solo no condena el hecho de que podamos prosperar económicamente, sino que nos anima con diligencia y aún nos exhorta a la retención prudente y mesurada de cierta cantidad de recursos para enfrentar mejor el futuro. Sin embargo, debemos ser muy cautelosos en esto de no confundirnos, hermano. Sobre todo en un país como este, donde la prosperidad puede ser una realidad para muchos. Debemos no confundirnos en esto. Nuestra confianza y tranquilidad jamás deben ser encontradas en nada de lo creado, sino solamente en el Creador, que es quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Él nos da la vida, el aliento y todas las cosas. ¿Debemos ahorrar? Sí, debemos ahorrar. Pero nuestra confianza, ¿dónde debe estar? Nuestra confianza debe estar en el Señor. Esa es nuestra única fuente de confianza y tranquilidad. Termino con una frase de C.S. Lewis. Parece que la frase no la puse, pero la voy a leer. Dice, uno de los peligros de atesorar recursos es que puedes alcanzar algo de satisfacción con el tipo de felicidad que el dinero puede dar. Y por lo tanto, no darte cuenta de tu necesidad de Dios. Si todo parece venir simplemente firmando un cheque, puedes olvidar que en cada momento dependes totalmente de tu Creador. Y ese es un peligro del que estamos expuestos cuando hablamos de estas cosas. Nuestra oración debe ser la de David en el Salmo 62:10. Si se aumentan las riquezas, no pongáis en ella el corazón. Debemos ser cuidadosos en eso. Vamos a orar y así termino. Padre, gracias por la luz que tú nos das con tu palabra. Aún en cosas prácticas como estas, queremos agradecerte porque tú no nos has dejado a oscuras, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener una perspectiva correcta, equilibrada de nuestra relación con los recursos materiales, pero más que nada, Señor, que podamos reproducir el pensamiento de aquellos puritanos, que nuestro manejo del dinero es una forma de glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria en toda nuestra manera de vivir, incluyendo la forma en la que manejamos nuestros recursos. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.